Muy buenas clases, empezamos con el tema 2 de la máquina de corriente continua, en el cual vamos a centrarnos en la máquina de corriente continua trabajando como generador. Antes de analizar los distintos tipos de generadores de corriente continua, vamos a ver cuál sería el esquema eléctrico de los dos circuitos que encontramos en nuestra máquina de corriente continua, como era el circuito inductor y el inducido. El circuito inductor era el que se encargaba de inducir el flujo magnético y en este caso corresponde a la parte redondeada en amarillo, en la cual tendríamos una resistencia variable y una bobina inductora. Recordamos que se podría tener una máquina de corriente continua con imanes permanentes o un electroimán en el cual nosotros podríamos variar la corriente inductora de flujo variando, por ejemplo, esta resistencia variable que aparece aquí. En cuanto al circuito inducido, en el cual se va a inducir nuestra corriente y que será la parte correspondiente al rotor, encontramos dentro del esquema eléctrico equivalente una fuerza de tensión correspondiente a la FEN inducida y una resistencia RA correspondiente pues a la fricción que sufrirían los electrones en el desplazamiento en el conductor que tengamos. Pues, como ya sabemos, no existe ningún conductor ideal, con lo cual cualquier conductor va a tener una resistencia equivalente. Ahora lo que vamos a ver a continuación pues es cómo, en función de la conexión que haga yo entre el circuito inductor y el inducido, cómo puedo clasificar mi máquina eléctrica. Atendiendo a ello, puedo clasificar los generadores de corriente continua como de excitación independiente o autoexcitados. En el caso de excitación independiente, lo que tendríamos que nuestro circuito inductor estaría alimentado de forma independiente de nuestro circuito inducido. Mientras que en el caso de circuito autoexcitado no necesitaríamos ninguna fuente de excitación externa para excitar nuestro circuito inductor, y lo que tendríamos pues serían tres configuraciones principalmente. Configuración en derivación o paralelo, en el cual nuestro circuito inductor va a estar situado paralelo a nuestro circuito inducido. Configuración serie, en los cuales estos dos circuitos estarán en serie, o configuración compuesta, en el cual pues tendremos los dos circuitos anteriores en uno solo. Pasamos a continuación a ver unos pequeños esquemas de cada uno de estos tipos de generadores. En el caso de generación independiente, nuestro circuito inductor y inducido no tendrían ningún tipo de conexión eléctrica y necesitaríamos de una fuente de excitación externa para generar una corriente en el inductor que permita generar un flujo magnético que conecte el inductor con el inducido. En el caso del generador de excitación en derivación, como decíamos anteriormente, pues la rama del inductor se encuentra en paralelo con la rama del inducido, como vemos aquí, y tendríamos pues nuestra resistencia de campo y nuestra bobina que se va a encargar de la generación del flujo magnético. En el caso del generador en excitación en serie, pues el circuito inductor y el circuito inducido están colocados en serie, como bien dice su nombre, y la corriente de carga, es decir, la corriente correspondiente a la carga que estemos alimentando con nuestro generador, pues será la misma que la corriente del inductor, con lo cual pues tendremos altas corrientes en el circuito inductor en este caso. Por último, hablamos de generadores compuestos, en el cual vamos a tener una rama en paralelo de nuestro circuito inductor y una rama en serie. En función de si la rama en serie está antes o detrás de la rama en paralelo, pues hablaremos de configuración corta o configuración larga. Otro de los parámetros que podemos utilizar para clasificar nuestros generadores de corriente continua es su regulación de voltaje. Antes de introducir la regulación de voltaje, pues me gustaría contaros que un generador de tensión, a la hora de analizar sus prestaciones, pues lo que se suele hacer es analizar la tensión VT de salida que da, su tensión terminal, en función de la corriente de carga. Y en función del comportamiento que tenga esta tensión de salida, en función de la corriente de carga que tengamos, pues eso hará que tomemos la decisión por optar por un tipo de generador de los anteriores o por otro. Una forma de medir este comportamiento de la tensión terminal en función de la corriente de carga es el parámetro de regulación de voltaje.
donde se haya un parámetro en el cual se relaciona la tensión en vacío de nuestro generador con respecto a la tensión en plena carga. Si tenemos un coeficiente de regulación positivo, quiere decir que nuestra tensión terminal se reduce cuando circula corriente por nuestra máquina. En el caso de que el término de regulación de voltaje sea negativo, quiere decir que la tensión de salida en vacío será menor que cuando circula corriente a plena carga, ¿vale? Y tendremos que analizar en función de las prestaciones que tenga nuestro sistema qué tipo de generador tenemos que utilizar. Por último, y antes de despedirme de este último vídeo, me gustaría hablaros de las curvas de características de nuestros generadores. Como recordáis, teníamos una curva de magnetización del material, en el cual por un lado teníamos nuestro flujo magnético y en el otro lado la fuerza magnetomotriz. Y analizábamos cómo, por la reacción de inducido, por ejemplo, pues el flujo promedio disminuía. Si tenemos en cuenta la ecuación de la tensión inducida, donde vemos que esta tensión inducida en una máquina depende de parámetros constructivos, el flujo magnético y la velocidad, nosotros podemos obtener una curva donde tengamos en el eje Y la Fe inducida respecto a la corriente de magnetización. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues como sabemos, la fuerza magnetomotriz está relacionada con la corriente de magnetización por esta expresión de aquí, donde tenemos corriente de magnetización por número de espiras que tenga nuestra bobina inductora. Si consideramos una velocidad constante, en este término de aquí solo dependería ya nuestra fe inducida del flujo, con lo cual somos capaces de obtener para cada velocidad una curva en la cual obtenemos la fe inducida en función de la corriente de magnetización. Este tipo de curvas nos van a ayudar a la resolución y a entender el funcionamiento de nuestros distintos generadores de corriente continua. Por ahora lo dejamos en este vídeo y continuaremos ya analizando cada uno de los tipos de generadores de corriente continua que hemos visto anteriormente. Os dejo y espero que si tengáis dudas no tengáis miedo en poneros en contacto conmigo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.